Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros en videollamada Valeria Vázquez. Ella es socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte México Centroamérica. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la videollamada. Hola Rodrigo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, y un tema clave a propósito del periodo de Parlamento abierto en cuanto a la contrarreforma energética, pues se ha hablado mucho obviamente de electricidad, de lo pendiente que hay por desplegar inversión en términos de cumplir con los objetivos de México en mitigación, por los compromisos de las empresas globales y nacionales en materia también de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay un aspecto en el que tú te has centrado y es el de los hidrocarburos, porque se ha hablado poco. Por ejemplo, el hecho de que desaparezcan los árbitros del sector, pues deja ciertamente en un escenario de incertidumbre mucha inversión que ha venido a México vinculada a la parte petrolera. ¿Qué es lo que ves y sobre todo qué se asomó en la discusión o lo poco que se asomó y que deberíamos tener en consideración? Gracias, Rodrigo. Sí, la verdad es un tema súper interesante que, como bien mencionas, ha sido poco discutido. El Parlamento abierto que recién terminó y que estamos ya viendo los análisis de todos los expertos que se presentaron de un lado y del otro de la mesa, la realidad es que pueden ser tan profundos los impactos en el sector eléctrico, que se habló mucho de despacho, se habló un poquito de transición energética, se habló un poquito de los esquemas estos de contratos legados, de autoabastecimiento, de la subida de los precios, etcétera. Pero como bien mencionas, hay un par de situaciones que impactan también directamente al sector hidrocarburos y que ni en el Parlamento abierto encontraron un espacio adecuado para su discusión o análisis, y tampoco lo hemos visto mucho en las discusiones de los expertos, y sin embargo esto sí puede acarrear consecuencias importantes para el sector. Como bien mencionas, el primero de ellos es la supresión o desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Estos son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. La Comisión Nacional de Hidrocarburos fue creada no en la reforma del 2013. En realidad la CNH tiene historia desde el año 2007, que fue la anterior reforma, digamos, estructural a Pemex. Si bien en ese entonces Pemex era el único regulado, pues la CNH tiene ya varios años de ser un órgano técnico especializado con cierta autonomía, además de presupuestal, pues una autonomía para la toma de sus propias decisiones. Y también es quien administra, digamos, toda la información de nuestros campos petroleros, de los yacimientos, de toda la actividad exploratoria, es decir, juega un papel eminentemente técnico, pero también un papel legal en el sentido de que es la contraparte de estos. Son 111 contratos de exploración y extracción que fueron licitados y adjudicados a distintas empresas, entre ellas y el mayor titular de contratos de exploración y extracción hoy por hoy es el mismo Pemex. Sin embargo, CNH actúa pues como contraparte y como árbitro, como órgano regulador, quien dicta las reglas claras y técnicas del juego. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo por parte de los operadores petroleros para seguir muy de cerca qué es lo que va a estar pasando con esta iniciativa de reforma, porque la desaparición de la CNH va a implicar que sea la Secretaría de Energía quien absorba estas funciones. Y nuevamente vamos a ver, digamos, una confusión en el sentido de que en un solo ente, en una sola dependencia estatal, vuelven a recaer funciones que en la reforma del 2013 habían sido diferenciadas para efectos de brindarles mayor transparencia, mayor objetividad y dotarlos de una mucha mayor autonomía técnica. Por otro lado, también se ha hablado de la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, que si bien tiene sus funciones en materia de electricidad, no debemos obviar las que tiene en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Como explicábamos, la CNH regula todo lo que conocemos en la industria como el upstream, que es la exploración y Uh -huh. extracción, mientras que la CRE regula todo lo que entendemos como midstream y downstream, que es toda la cadena logística,
transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, los puntos de venta retail o estaciones de servicio, que sin duda es una actividad que en México requiere de mucho incentivo regulatorio para que podamos seguir desarrollándolo y que puedan seguir habiendo un piso parejo conforme la competencia va entrando, Rodrigo. Entonces sí valdría la pena en su momento plantearse y que se discuta a fondo, sobre todo en las cámaras, en la Cámara de Diputados, donde está ahora la iniciativa de reforma constitucional, cómo va a quedar este modelo institucional a partir de que la CRE y la CNH van a ser suprimidas o desaparecidas en caso de ser aprobada. Es decir, la CNER los va a absorber directamente, se va a crear una unidad administrativa, o bien se va a crear una especie de órgano desconcentrado en donde se alojen estas nuevas funciones. Y esto es relevante porque si bien CNER es la encargada de dictar la política y la estrategia energética, siempre da seguridad y certeza jurídica la existencia, como bien decías, de un árbitro imparcial, técnico, que pueda dictar las reglas y que sea piso parejo para todo el mundo. La existencia y actuación de la CNH y de la CRE habían sido aplaudidas a nivel internacional por lo que hace a su transparencia, por lo menos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por la manera en que fueron adjudicados los contratos de licencia y de producción compartida. También los órganos reguladores energéticos a nivel internacional en otros países, por ejemplo, Canadá, en Noruega, etcétera, habían también aplaudido y dado incluso algunas recomendaciones para fortalecer su autonomía. Entonces, esto sin duda es un giro interesante que tendría el modelo energético y que va a impactar de manera directa al sector de los hidrocarburos. Claro. ¿A qué atribuyes que no ha habido cabildeo? Porque evidentemente hay mucha inversión. Recordamos las rondas en la administración pasada, pues vinieron, digamos, estamos hablando de inversiones importantes a México. ¿A qué lo atribuyes? ¿Han decidido, digamos, mantener un bajo perfil o dejaron que digamos, la discusión se la llevara a la parte eléctrica con el objetivo de que fuera ahí y no, digamos, diluir demasiado el tema? ¿Cuál fue o cómo atribuyes a qué atribuyes esta estrategia? Porque como bien mencionas, pues sí no se ha hablado tanto y es fundamental para México y más en la coyuntura actual que estamos observando, particularmente en donde pues se requiere y hay mucha sensibilidad en términos de la producción petrolera. Claramente esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, ha definido el petróleo como uno de sus objetivos centrales y bueno, pues eso por supuesto manda una señal muy potente. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, los permisos, esto como lo planteas, el downstream, digamos, de la Comisión Reguladora de Energía, pues no han ocurrido, ¿no? La importación de combustibles ha sido realmente muy difícil, no se emiten los permisos, etcétera. Es decir, van arrastrando los pies los árbitros y creo que es fundamental lo que dices, Valeria, en términos de, pues uno puede tener, digamos, a la Federación de Fútbol que te dice cuál es el calendario, pero cada uno de esos partidos tiene que tener un árbitro para que los equipos involucrados digan, oye, más allá de que la Federación dice cuándo voy a jugar, el partido en sí, pues tiene que estar con reglas muy claras, para que todos estemos en lo mismo y yo pueda tener la certeza de que hay, digamos, un proceso justo en todo ello. Digamos, aglutinarse estas funciones, como dices, en la Secretaría de Energía, pues empieza a, digamos, surgir la posibilidad de conflicto de interés. Está con nosotros esta mañana Valeria Vázquez, socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte México Centroamérica. Y Valeria, ahora sí, ¿a qué atribuyes esta falta de cabildeo, que no tuviesen presencia, no les dieron espacio? ¿Qué ocurrió? Gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que como nos pasa muchas veces, dejamos lo urgente, o más bien dejamos a un lado lo importante por atender lo urgente. Sin duda, los tres puntos relacionados con electricidad, que eran básicamente el tema del despacho eléctrico y la seguridad o certeza sobre el impacto en los precios y también sobre el propio acceso a la energía eléctrica, los temas de transición energética que son relevantísimos, la manera en cómo vamos a ampliar o no nuestra matriz eléctrica y la certeza y seguridad jurídica para los inversionistas, empresas, pero también pues todos los empresarios y usuarios residenciales de qué va a pasar con la electricidad.
ocupó en gran medida las discusiones. De alguna manera, estas suelen ser discusiones un poquito más técnicas, un poquito más jurídicas. Y también te quiero decir que la iniciativa de reforma constitucional propuesta todavía tiene algunas áreas grises. Esta es una de ellas. Entonces, es difícil hacer un análisis cuando carecemos todavía de los elementos para decir qué es lo que va a ocurrir. Si va a recaer en un órgano desconcentrado, bueno, pues a lo mejor puede salvarse parte de esta autonomía técnica. Sin embargo, sorprende, por ejemplo, que sobre todo los representantes populares, diputados y senadores, no adviertan, por ejemplo, que la forma de nombrar a los titulares comisionados de estas dos comisiones, CNH y CRE, pasan por el Senado. Entonces, esta es una intervención del Poder Legislativo que resulta ser muy sana en términos de división de poderes, en donde el Poder Ejecutivo hace una propuesta de una terna y donde son el Poder Legislativo quien llega a hacer la ratificación. Y esto pues prácticamente desaparecería si vemos que estos dos organismos se inserten dentro de la Secretaría de Energía, en donde habría claramente una concentración de estas características de la administración pública centralizada, como son el poder de designación, el poder de revisión y el poder de mando, que está hecha para ser directa y linealmente jerárquica. Ahora, es relevante también, y me encantó el ejemplo que pusiste hace rato del fútbol, porque es tal cual. Es como que vamos a ver al dueño del equipo estar en la cancha jugando, pero también arbitrando el partido, pero también parando los goles, pero también echando porras en la banca y metiendo las palomitas. O sea, es importante tomar también las experiencias internacionales en donde siempre un tercero le va a aportar mayor subjetividad. Perdón, mayor objetividad, ¿no? Quitarle esta parcialidad que pudiéramos tener. Ahora, otro punto relevante, Rodrigo, que se ha hablado poco, es el cambio de naturaleza jurídica que van a tener Pemex y CFE. Y lo recordaba ahora a efecto de decir, por ejemplo, como tú sabes, hoy CFE y Pemex cuentan con consejeros independientes en sus consejos de administración que pasan también por la aprobación en la Cámara de Senadores. Si se le quita su característica de empresa productiva del Estado y se convierten en organismo estatal, que esa es una figura que la legislación no prevé, no, hoy por hoy no sabemos qué significa que sea un organismo estatal, pero la iniciativa de reforma constitucional así los enuncia, pues realmente desconocemos cuál va a ser el esquema legal jurídico que le va a aplicar a estas dos grandes empresas del Estado, que son fundamentales, que entendemos que se quiere su fortalecimiento. Todos queremos un Pemex y un CFE más fuertes, pero sobre todo más productivos. Y este mandato de mayor productividad y eficiencia quedaba muy claro bajo su nueva naturaleza de empresa productiva del Estado, con un mandato legal expreso dentro de sus leyes de creación, pero además con los mecanismos para hacerlo, mecanismos específicos de contratación, mecanismos con mejores estándares de transparencia y rendición de cuentas, mecanismos para el manejo de sus propios presupuestos. Otra cosa es que se hayan aplicado o no. Y esta es parte también del por qué no se ha hablado del tema de los órganos reguladores. La verdad es que llevamos los últimos, pues yo te diría 2, 3 años con la CRE y la CNH trabajando pues un poquito más ralentizados los veíamos viendo y llevamos 3 años en donde no hemos visto todo el poder y todas las herramientas que el marco legal actual les confiere tanto a la CNH y a la CRE como a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor una reflexión sería, ¿por qué no utilizamos al 100% las herramientas que hoy ya tiene nuestro marco jurídico en lugar de estar cambiando o intentando cambiar las reglas del juego? Pues que hoy por hoy los órganos reguladores sean fuertes, que apliquen sus capacidades de verificación, que pongan en orden al sector, que pongan en orden los permisos existentes y por su lado que Pemex y CFE cumplan con su mandato de eficiencia y de captura de mayor rentabilidad para el Estado, que al final pues es lo que va a beneficiar a todos los mexicanos, en lugar de estarles cambiando la jugada, pues ahora sí que a media carrera, ¿no? Cambiando de caballo. Claro, sí. Y pensaría, la verdad es que digamos, el diseño, si se puede hablar de un diseño como tal,
que se ha vinculado, digamos, a estos órganos y a estos árbitros, pues realmente parece no contemplarlos. Y lo pienso desde la siguiente óptica: desde que Guillermo García Alcocer, pues básicamente lo expulsaron de la Comisión Reguladora de Energía, y que a su vez varios de los miembros de la CRE renunciaron, de los consejeros renunciaron. Lo mismo fue ocurriendo desde el periodo de transición con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pues realmente quedó muy claro que es lamentable. Recuerdo mucho cómo en la administración pasada incluso había tensión en las sesiones. Se veía lo que debatían, se ponía mucha atención al respecto, y una vez que se fueron los profesionales, digamos, pues la verdad aquello resultó penoso. No sabían cosas muy básicas en términos de la discusión. Y si vemos lo que ha ocurrido con otros órganos, todavía también más visibles, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, etcétera, que además forman parte del entramado de los acuerdos de libre comercio que tiene México a nivel internacional, y que finalmente pues no les ratifican a los consejeros, ¿no? Hoy la COFESE tiene 4, el IFT pues tuvo que modificar sus estatutos también para operar con un periodo, con mucho menor número de miembros y de comisionados, y eso por supuesto pues nos habla de una voluntad de diseño que simplemente no han logrado entender, porque órganos como la COFESE, como el IFT, como la CREI, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos ayudarían a cumplir algunos de los objetivos que están planteados en esta administración, pero como que nunca se les ha aquilatado, porque hay una visión de concentración de poder que simplemente no da cabida a que sean órganos profesionales los que decidan, y no la voluntad de un funcionario. Y creo que eso es pues lo que más afecta, y sobre todo que más desincentiva la inversión en un momento, en una coyuntura en donde en el mediano y largo plazo el petróleo va de salida, los hidrocarburos van de salida, aunque seguirán teniendo, obviamente, quedan muchas décadas por delante, pero en una coyuntura la que estamos viendo con respecto a Ucrania, en donde pues hay grandes oportunidades para México que simplemente no estamos en posibilidad de aprovechar. Totalmente, Rodrigo. Es deshabilitarlos o inhabilitarlos en la práctica, y eso simplemente redunda en perjuicio, pues al final, no solamente del modelo institucional, sino de las ventajas que representa tener a estos órganos técnicos autónomos. Como bien lo mencionas, la descentralización del poder y de la toma de decisiones, pues solo beneficia a los usuarios finales. Lo vimos claramente con el IFT, por ejemplo, y la facilidad y la bajada de las tarifas, por ejemplo, de nuestro servicio de telefonía celular. Lo mismo estaba entendido que tendría que haber ocurrido en los sectores energético, eléctrico y de petrolíferos, gasolinas. Sin embargo, pues como todos los modelos tienen un desarrollo y un avance. No es una fotografía, tienes que dejar que el órgano dicte las reglas y las vaya ajustando en el camino. Una inhabilitación en este sentido en materia práctica, pues lo que hizo fue, nos quedamos en el peor de los dos mundos, estamos en un limbo, porque existen los órganos, pero no ejercen al 100% sus facultades, y entonces pues no podemos ver los resultados de ese modelo energético planteado institucional, y tampoco podemos corregir pues los errores o las áreas de oportunidad que pudieran tener, porque no los vemos en actuación al pleno. Claro. Pues Valeria, un gusto platicar contigo esta mañana. ¿Dónde te pueden encontrar y dónde pues las reflexiones que hay a propósito de esto? Como siempre, Rodrigo, muchísimas gracias. En la página de internet de Deloitte tenemos todas las pestañas, toda la información que pueden encontrar. Estamos 100% orientados a los temas de industria. Entonces, ustedes le dan a la pestañita de energía, con todo gusto nos pueden encontrar por ahí. Pues un abrazo, Valeria, muchas gracias. Igualmente, muy bonito día. Buen día. Ahí escuchamos a Valeria Vázquez, socia líder de la industria de energía y recursos naturales en Deloitte, México, Centroamérica.